Conexión con Dios. Cuando uno lee los evangelios, conoce historias verídicas de acontecimientos en la vida de Jesús, donde Él se encontró con ciertos tipos de personajes, de personas, a las cuales cuando Jesús apareció en sus vidas, les cambió la vida. Esta historia que acabamos de leer es una historia que nos deja muchas enseñanzas y que nos enseña a conocer a Jesús y a Dios. Dice la palabra de que Jesús iba rumbo a una ciudad donde se encontraba con sus discípulos caminando y había postrado en la tierra. Allí dice la palabra que estaba sentado en el camino mendigando un hombre llamado Mardoqueo. Bartimeo. Yo creo que Bartimeo representa a cada uno de nosotros que estamos necesitados de Dios. Yo estoy seguro que al usted venir a este lugar, y si Dios se le presentara en este momento, seguramente usted va a tener algo que pedirle a Dios. Creo que aquí todos los que estamos tenemos necesidades. ¿Tenemos qué? Necesidades. ¿Cuántos de ustedes, si hoy se les apareciera Jesús de frente hablándoles, les podrían expresar una necesidad? Levánteme su mano. Todos tenemos necesidades, ¿verdad que sí? Bartimeo era un hombre que estaba, dice, sentado en el camino. El camino puede simbolizar la vida. Era un hombre que estaba sentado, es decir, estancado, ni iba para adelante ni para atrás, pero se encontraba en una condición de mendicidad. Y esta condición de mendicidad simboliza la condición en la que usted y yo nos podemos encontrar sin Jesús. Una condición donde estamos limosneando, no vivimos una vida abundante, sino que vivimos bajo presión, con diferentes dificultades. Pero también significa aquella persona que tiene un problema que no puede solucionar con sus fuerzas. Cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos incapaces, cuando vemos que algo se nos salió de control, o cuando hay una realidad que queremos cambiar, pero humanamente no podemos hacerlo. Quizás sea una enfermedad que ni la ciencia médica ha podido solucionar. Quizás sea una situación en tu casa, con un hijo, con tu esposo, con tu pareja, con tus padres, crisis en el hogar, donde uno llega a sentirse impotente. Yo estoy seguro que en algún momento de su vida usted se ha sentido impotente, porque quisiera hacer algo, pero no puede, no tiene las fuerzas. O quizás sea una situación económica, una crisis, una ruina, un fracaso, situaciones donde nos sentimos desmayar, caer. Y nos encontramos como este hombre llamado Bartimeo, un hombre que estaba allí en el camino. Pero dice la Biblia de que por allí estaba pasando Jesús. Y déjeme decirle que Jesús sí puede. Lo que para usted y para mí es imposible, para Él es posible. Dice la Biblia que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es un Dios omnipotente. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces al nosotros sentirnos impotentes, hacemos a Dios impotente también. Cuando se nos da una mala noticia y vemos que todo se derrumbó, creemos que Dios también se derrumbó. Cuando vemos de que las cosas no funcionan y ya como que cerramos el caso y decimos esto no va a funcionar, también entramos a anular a Dios. Hay personas que en esta época del año ya cerraron el año y quizás has vivido un año difícil y dices, ya este año fue el peor de mi vida y no hemos entrado ni a diciembre. Pero ¿qué pasaría si Jesús aparece en escena y cambia las cosas? ¿Qué pasaría si aquel nazareno que nació de una virgen,
pero que en Él habitaba Dios, se aparece en nosotros y puede cambiar nuestra realidad. Ese es Jesucristo. Jesús no es una iglesia, Jesús no es una religión, Jesús es Dios. Y lo que usted y yo necesitamos es tener un encuentro personal con Jesucristo. Lo que usted y yo necesitamos es reconocer que Jesucristo es Dios, que Él no me vino a establecer en una religión. Lo que Él quiere es ofrecerme una vida nueva, un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Jesucristo no es religión, evangelio no es religión, es un estilo de vida que me conduce a la salvación. ¿Sabes algo? Una persona que no tiene a Cristo no tiene vida. Sobrevive, pero no tiene vida. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios, viéndonos en nuestra condición de maldad, de pecado, de aberraciones, de tristezas, de angustias, de problemas, de enfermedad, apareció Jesucristo para ofrecernos una vida diferente. Cristo no es religión. Cristo nos ofrece una nueva vida, que si usted y yo la vivimos, todo en nosotros va a cambiar. Y cuando Bartimeo oye acerca de que Jesús está pasando por ese lugar, dice que dentro de él se despierta algo que se llama fe. Y Bartimeo grita, porque estaba postrado en el camino, y grita y dice: Jesús, lo llama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y algo que me impacta es lo que está allí en la palabra, en el versículo 49. Dice la palabra: entonces Jesús, deteniéndose. Jesús deteniéndose. ¿Qué hizo que Jesús se detuviera? ¿Qué hizo que Bartimeo captara la atención de Jesús? ¿Su necesidad? ¿Su ceguera? ¿Su mendicidad? No, su fe. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque lo que hace que Dios nos mire con misericordia no es nuestra necesidad, es nuestra fe. Jesús pasó al lado de Bartimeo, normal, no lo había determinado, pero cuando Bartimeo habla, expresa fe. Cuando Bartimeo ve en Jesús una esperanza, cuando Bartimeo grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, eso sacó del corazón de Bartimeo una esperanza. Y Dios está buscando personas que en medio de su necesidad le expresen a Dios fe. Dios está buscando una generación de gente necesitada, pero que tenga fe en aquel que sí puede obrar. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y algo que me impresiona en esto es que Jesús sí se juntaba con la gente necesitada. Este era un hombre mendigo. Seguramente olía mal. Un hombre pobre, ciego, limitado. Pero Jesús mandó a llamarle. Muchas veces creemos que lo que nos califica para tener una amistad con Dios son nuestras cualidades. Que alguien tiene que tener títulos, universidad, dinero, o que Dios me tiene que ver perfecto para aceptarme. ¿Sabe que lo que nos acerca a Dios no es nuestra perfección? Lo que nos acerca a Dios es nuestro corazón sincero para buscarlo a Él. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, acostumbraba a juntarse con gente pecadora.
Una de las mujeres que Jesús restauró se llamó María Magdalena. Y dice la palabra que esta mujer estaba recontra, hiper, mega endemoniada. Porque cuando salieron los demonios, salieron 7 demonios. Pero este era el tipo de personas con las que Jesús se juntó para restaurar su vida. Un día iba caminando y se topó con un hombre llamado Tomás. Era un publicano, un cobrador de impuestos, una persona usurera, una persona que la gente aborrecía porque era el que los tumbaba. Pero Jesús lo llamó, lo restauró y lo convirtió en un apóstol. Cuando vemos el ministerio de Jesús era hacia el necesitado. Un día se encontró con una mujer llamada la mujer samaritana, una mujer adúltera, había tenido 5 maridos y el que tenía no era el marido, pero Jesús se aparece en escena. Un día estaba también evangelizando y se apareció un chiquitico llamado Zaqueo. Y dice la Biblia de que Zaqueo llamó la atención de Jesús. Y cuando Jesús lo llamó, entró a su casa y lo criticaron. ¿Qué hace Jesús sentado con esos pecadores? Esa gente es ladrona. Pero ese era Jesús. Y cuando vemos al apóstol Pedro, a ese gran hombre de Dios, ¿sabe que el apóstol Pedro antes se llamaba Simón? Y era de una región llamada Galilea, Galilea Alta. Era un lugar montañoso, donde era gente campesina, gente iletrada, inculta, personas que no tenían la característica y la cualidad de una persona en una ciudad educada y culta. Pero a ese Jesús, a ese Pedro, Dios vio con amor, lo trajo, lo restauró, lo levantó, lo impulsó, lo empoderó y lo estableció. ¿Qué nos hace entender esto? Si estás necesitado, si tienes defectos, si tienes fallas, si tienes luchas, si tienes quebrantos, si tienes tragedias, calificas para Dios. Porque Él no vino a salvar lo que ya estaba salvo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo tenemos que aprender a ver a ese Dios, porque nosotros no calificamos por nuestra perfección, nosotros calificamos es por su gracia. Porque a pesar de ser pecadores, ser imperfectos, de fallar, de ser débiles, de vivir situaciones difíciles, Él nos ama con amor eterno. Y dice la Biblia que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y quizás hay situaciones que nos ha puesto el mundo, problemas, adversidades. En este hombre Bartimeo estaba encima de él una capa sucia, estaba mendigando, pero Jesús no vio la capa, Jesús no vio el mugre, Jesús vio a la persona que estaba gritándole: Jesús, te necesito. Pero en medio de nuestra necesidad, lo que Dios quiere ver en nosotros es fe. Una fe que haga que Él se detenga. No creas que Dios por ver tu necesidad se va a detener. No, Dios se va a detener al ver tu fe. Y usted y yo tenemos que desarrollar una fe grande, porque conforme a tu fe será tu milagro. Si eres incrédulo, nunca verás a Dios manifestarse. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible. Es imposible. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. Y yo quiero declarar en este día que en el mes de diciembre vamos a esperar milagros sobrenaturales de parte de Dios. Va a venir milagros sobre tu casa, van a venir milagros sobre tus finanzas, van a venir milagros sobre tu salud, van a venir milagros sobre tu ministerio. Muchas veces
Amarramos nuestra fe a las circunstancias. Y las circunstancias nos dicen, tú no puedes. Y estamos diciendo también, Dios no puede. Pero sabes que Dios es especialista en manifestarse en nuestra imposibilidad. Cuando nosotros decimos es imposible, Dios dice, ahí entro yo. Este hombre era un ciego. ¿Quién le da vista a un ciego? Y eso pasó hace 2000 años. Así la ciencia haya avanzado, todavía no pueden darle vista a un ciego. Pero es que Jesús no es ciencia, Él es Dios. Él es Dios. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Y dice en el versículo 51 que Jesús se le acercó a él y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Cuando Jesús se detiene, se devuelve, lo llama, note que Jesús establece una relación con Nicodemo, con Bartimeo, perdón. Una relación donde ya las demás personas se quitan. Queda allí Bartimeo, Jesús, y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y me impacta esta parte del texto, porque eso significa que Dios quiere dialogar con nosotros. ¿Sabe que usted puede hablar con Dios? ¿Sabe que usted puede expresar su necesidad delante de Dios? Y muchas veces precisamente la situación que estamos viviendo es la que nos inhabilita para ser fluidos con Dios, porque creemos que esa situación, hermano, nos hace personas indignas delante de Dios, cuando en medio de las situaciones más difíciles es cuando más deberíamos orar, más deberíamos hablar con Dios, más deberíamos acercarnos a Dios. Pero Dios no va a querer prosperar tu empresa si tú no eres salvo. Dios no va a querer hacer un milagro sobrenatural impresionándote si tú no eres salvo. Dios primero quiere salvar nuestra alma y luego bendecir nuestra vida. Ese es el evangelio del reino, iglesia. Y se lo digo porque mucha gente no vive el evangelio del reino, sino el evangelio de las añadiduras. Y hay personas que tristemente se acercan a la iglesia, vienen cuando hay una necesidad apremiante, piden a Dios, y si Dios les soluciona su problema, aleluya, gloria a Dios, y vuelven al mundo. Y si no se lo solucionan, igual vuelven al mundo porque se sienten defraudados. ¿Cuánta gente no ha vuelto atrás porque Dios no contestó su oración? ¿Cuánta gente no ha vuelto atrás porque Dios no trajo la sanidad que pedían? Porque están viviendo lo contrario a lo que ellos creían que era bueno y ahora llaman a Dios injusto. Cuando el evangelio del reino no es buscar suplir la necesidad. El evangelio del reino es encontrarme con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y entender que si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¡Aleluya! Si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, nunca te faltará nada. Vas a experimentar los milagros más poderosos en tu vida. Y vas a permitir que Él tome el control de todo tu ser. A mí me impacta cuando leo los evangelios y se habla de los 12 discípulos de Jesús. ¿Sabe que de los 12 nunca se dice que estuvieron enfermos? Nunca se menciona una sanidad de Jesús a uno de sus 12. Nunca se menciona de que estuvieron en una crisis en su familia, o que estaban pasando una necesidad apremiante.
¿Sabes por qué? Porque ellos no solamente se quedaron con los milagros, ellos atraparon a Dios. Por eso ese hombre Bartimeo no solamente recibió su vista y fue salvo, sino que dice la palabra que poniéndose en pie y siendo sano, siguió a Jesús. No te quedes con un milagro, quédate con Jesús. Sigue a Jesús, conságrate a Jesús, búscalo a Él. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Vas a descansar en Él, vas a confiar en Él. Dios va a suplir tu necesidad. Y eso es lo que usted y yo necesitamos que Dios haga en esta mañana. Necesitamos, ¿sabes algo? Se me ha venido a la mente una frase, y es que este es un tiempo donde usted y yo necesitamos estirar la fe. Estirarla. Porque tu milagro será del tamaño de tu fe. Entonces, si tu fe es reducida, tu milagro será reducido. Pero si tu fe es grande, tu milagro será grande. Y yo como pastor he recibido una palabra en mi corazón y la tengo impregnada en mi corazón. ¿Y sabes qué es? De que en el mes de diciembre veremos la gloria de Dios. En el mes de diciembre veremos milagros. En el mes de diciembre veremos restauración de familias. En el mes de diciembre veremos milagros financieros. En el mes de diciembre veremos sanidades físicas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una palabra y Dios no miente. Este es el año de la expansión. Es un año donde Dios prometió estar con nosotros, levantarnos cada día más. Y hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero hay que tener una fe expectante de grandes cosas para este tiempo. Yo te animo a que estires tu fe, a que estires tu fe y que le creas a Dios por grandes cosas. Lo que nadie pudo hacer por Bartimeo, Jesús lo hizo en un instante. Y recobrando la vista, dice la palabra, se levantó, soltó la capa de mendicidad y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Yo quiero invitarle a que usted viva el evangelio del reino. No viva el evangelio de las añadiduras. No tenga una relación con Dios basada en interés. Tenga una relación con Dios basada en amor. Y sencillamente, si Él está contigo, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.